Durante 3 años, Berenice Montaño creyó que ya no quedaba nada nuevo para ella en este mundo. Había enterrado a su esposo, había aprendido a sostener sola la hacienda Los Arrayanes, y estaba convencida de que la soledad sería su única compañía hasta el final de sus días. Pero una tarde de octubre apareció en el camino un hombre que parecía venir de ninguna parte. No traía tierras, no traía dinero, no traía equipaje, solo cargaba a un niño dormido entre los brazos. Y lo que Berenice no podía imaginar era que aquel desconocido estaba huyendo de una decisión tomada años atrás. Una decisión que podía separarlo para siempre del único hijo que había elegido amar. Ni tampoco imaginaba que abrirle la puerta aquella noche cambiaría para siempre el destino de los Arrayanes. Si usted cree que la familia se construye con amor y no solamente con la sangre, deje su like ahora mismo. Suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para acompañarnos en más historias como esta. Y díganos en los comentarios, ¿alguna vez alguien que no era de su sangre terminó convirtiéndose en parte de su familia? ¿Y desde dónde nos acompaña hoy? Los Arrayanes no había sido siempre una hacienda triste. Berenice lo recordaba bien, con esa claridad particular de los recuerdos de infancia que no envejecen aunque todo lo demás lo haga. De niña, había corrido por este mismo patio cuando sus padres la traían de visita al rancho del tío Macedonio. Y las bugambilias desbordaban los muros del corredor y las cocinas siempre olían a canela y a masa y había mozos y mozas y risas y perros que perseguían las gallinas entre los macetones de barro. El tío Macedonio era un hombre ruidoso y generoso que nunca pasaba por un cuarto sin dejar algún rastro de su presencia. Un sombrero sobre la silla, una carcajada en el corredor, el olor a tabaco negro que se quedaba después de que él ya no estaba, y que le regaló a Berenice, cuando ella tenía 7 años, un rebozo de lana verde que ella guardó durante décadas, aunque hacía mucho tiempo que ya no le quedaba. Guadalberto Montaño la había cortejado aquí mismo, bajo este corredor, con ese sombrero vaquero que nunca sabía cómo ponerse sin que le quedara chueco, y ella se había reído de él la primera vez, y se había enamorado la segunda. Se casaron en 1929, cuando ella tenía 29 años y él 34. Durante 16 años construyeron algo juntos, no una fortuna, nunca fueron ricos, pero sí una manera de estar en el mundo que tenía forma y peso y calor. Guadalberto era trabajador y justo y poco hablador, pero sabía mirarla de una manera que decía todo lo que no sabía decir con palabras. Sabía poner la mano en el hombro de ella cuando los años malos venían, y algunos vinieron, sequías, plagas, temporadas sin precio justo para el maíz, y ese gesto solo bastaba para que Berenice sintiera que el piso no se movía. Tenía también la costumbre, que a ella le parecía al mismo tiempo entrañable e irritante, de silbar mientras caminaba por el corredor. Siempre el mismo son, que no era ninguna canción reconocible, sino algo inventado por él mismo, que tenía la forma de un son, pero que nunca llegaba a ser completamente ninguno. Durante 16 años, ese silbido fue el sonido con que Berenice sabía que Guadalberto andaba por la hacienda, que todo estaba bien, que el mundo tenía la forma que debía tener. Cuando cayó, el silencio fue diferente a todos los silencios anteriores. Murió de un infarto en el potrero en octubre de 1945. Lo encontraron tendido entre las matas de huizache, con el sombrero a un lado y los ojos cerrados, como si se hubiera acostado a descansar. El viejo Gaudencio fue quien lo halló y llegó a la hacienda corriendo con las piernas de 80 años que ya no corrían bien. Y cuando Berenice vio la cara del viejo, supo antes de que dijera una sola palabra. Berenice no lloró en el velorio, lloró después, sola, 3 noches seguidas, sin testigos, como había aprendido a hacer todo en esta vida, sin que nadie tuviera que verla. El duelo más largo no fue el del primer mes, fue el que vino después, cuando la vida siguió exigiendo y ella tuvo que seguir respondiendo,
Y en algún momento entre los libros de cuentas y las negociaciones con arrendatarios y las madrugadas sin dormir revisando el estado de las cercas, se convenció de una cosa, que estaba bien así, que era suficiente, que la soledad, cuando se aprende a manejar, deja de doler y se convierte simplemente en el clima habitual del alma. Su única hija, Felicitas, se había casado con un hombre de Pachuca y vivía lejos. Venía 2 veces al año. Las visitas eran buenas pero breves, y siempre dejaban detrás de sí ese regusto particular de lo que podría haber sido si las cosas fueran distintas. Berenice la despedía siempre con el abrazo justo, sin alargar lo que no se podía alargar, y se quedaba en el corredor viendo la carretera hasta que el coche desaparecía en el primer recodo. Luego volvía al cuaderno. Siempre había algo en el cuaderno que revisar. En San Bartolo de las Encinas, el pueblo más cercano a la hacienda, la gente hablaba de Berenice Montaño con ese tono mezcla de admiración y lástima que se reserva para quienes hacen bien lo que nadie quisiera tener que hacer. Admirable, decían, pero sola y ya con 52 años, pues, ¿ya para qué? Don Gumaro Escandón, que tenía tierras al sur, al oriente y al poniente de los Arrayanes, y que llevaba décadas intentando rodear la hacienda por todos lados, como agua buscando grieta, le había hecho 3 ofertas formales en esos 3 años, cada una más educada que la anterior, cada una con ese barniz de preocupación que usaba siempre. ¿No sería mejor para usted, Berenice, tener dinero seguro en lugar de este peso tan grande? Ella había respondido igual las 3 veces. No, don Gumaro, gracias. Y punto. Pero el punto, con el tiempo, se había vuelto más difícil de sostener. Porque la realidad era que algunas cercas del sector norte llevaban 2 temporadas sin reparación, que el pozo chico del potrero de abajo tenía una grieta que crecía cada año de lluvias, que los peones permanentes eran 3, Eutiquio, Jacinto y el viejo Gaudencio, y los 3 tenían edad para trabajar el doble de lo que sus cuerpos ya podían. Que los jornaleros de temporada escaseaban cada año porque los hijos del campo se iban a las ciudades, y que las noches eran cada vez más largas, y que en las noches, cuando la hacienda quedaba en silencio total y el tecolote comenzaba desde algún álamo invisible, Berenice se sentaba en el corredor con la llave de hierro del portón principal entre las manos, la misma llave que Guadalberto había cargado siempre en la bolsa del pantalón y que ella encontró junto a la cama la noche en que lo trajeron, y miraba la oscuridad durante un rato, sin pensar en nada específico, sin llorar, sin esperar nada. Solo mirando la oscuridad, con la llave fría entre los dedos, como si el peso de ese metal pequeño fuera el único hilo que todavía la conectaba con algo que había tenido forma completa, algo que había tenido un silbido, algo que ya no silbaba. Esa tarde, cuando vio al hombre en el camino, todavía no sabía que la llave iba a tener otro significado antes de que terminara el año. Todavía no sabía nada. Solo vio al hombre, solo vio al niño dormido en sus brazos, y mandó a Jacinto a decirle que se acercara. El hombre se llamaba Crescencio Fagoaga. Lo supo cuando él mismo lo dijo, con la misma economía de palabras con que hacía todo, parado en el patio central de la hacienda con el niño dormido apoyado en su hombro y el sombrero en la mano libre. 53 años, o eso aparentaba. El rostro tenía esas marcas que no hace el tiempo, sino el trabajo y la intemperie juntos. Líneas profundas alrededor de los ojos, piel de cuero oscuro, mandíbula cuadrada con 2 días de barba gris. Las manos que sostenían al niño eran manos que Berenice reconoció de inmediato. Manos de campo, manos que habían manejado asadón y lazo y machete durante décadas, con los nudillos gruesos y las palmas abiertas en callosas mapas de esfuerzo. Las botas estaban gastadas, hasta donde las botas pueden gastarse sin romperse. El jorongo viejo tenía remendados 3 agujeros distintos. «Solo pedimos agua», dijo. «Nada más. El niño lleva desde el mediodía sin tomar nada». Berenice miró al niño.
6 años, tal vez, dormido con la cara hundida en el cuello del hombre, los puños cerrados sobre la tela del jorongo, la respiración tranquila de quien duerme con la confianza absoluta de que quien lo carga no lo va a soltar. Algo en la imagen, ese niño aferrado a ese hombre con la fe ciega de quien sabe que no hay otro lugar seguro, apretó algo dentro de Berenice que ella no supo nombrar. No era lástima. Era algo anterior a la lástima, algo más primitivo y más verdadero. Doña Refugia llamó sin voltear. La mujer ya estaba en el umbral de la cocina, como si hubiera estado esperando que la llamaran. Doña Refugia Viesca tenía 70 años, y el cuerpo robusto de quien nunca ha descansado completamente, y unos ojos pequeños y oscuros que procesaban la realidad más rápido que cualquier palabra. Llevaba en los arrayanes desde antes de que Berenice llegara como esposa. Había conocido al padre de Guadalberto, había enterrado a 2 maridos propios y cocinaba con una autoridad callada que nunca necesitó de título para hacerse obedecer. En 30 años nadie había osado contradecirle una sola decisión de cocina, y los que lo habían intentado no lo habían vuelto a hacer. Agua y pozole de lo de ayer, dijo doña Refugia, como si ya supiera lo que se necesitaba antes de que nadie se lo dijera. Berenice volvió los ojos al hombre. «Quédense esta noche», dijo, y fue tan simple como eso. O pareció serlo. Crescencio asintió una sola vez con la cabeza. No dijo gracias. No dijo nada. Pero algo en ese gesto, esa inclinación mínima de la cabeza, sin exageración, sin servilismo, sin la incomodidad del que no sabe cómo recibir lo que no pidió. Le dijo a Berenice que estaba frente a un hombre que sabía recibir un favor sin convertirlo en deuda ni en performance de gratitud. Esa noche, mientras el niño dormía en el cuarto de los peones y Crescencio comía en silencio en la cocina, Berenice se quedó en el corredor con la llave en la mano como siempre, y pensó en que mañana, cuando los dos se fueran por el camino, la hacienda volvería a ser exactamente lo que había sido esta mañana. Lo pensó como un hecho, no como un lamento. Pero por primera vez en 3 años, la oscuridad al final del corredor no le pareció tan absoluta como de costumbre. Crescencio no se fue a la mañana siguiente, no porque Berenice se lo pidiera, no porque nadie se lo solicitara. Fue porque al amanecer, cuando ella salió al patio con su taza de café y el cuaderno de cuentas bajo el brazo, encontró al hombre ya levantado, remendando a conciencia un tramo de cerca que Jacinto llevaba semanas prometiendo reparar. No había pedido permiso, no había preguntado si podía, simplemente había visto que hacía falta y lo había hecho, con lo que encontró: alambre viejo, postes que recuperó del montón detrás del granero, las manos y el conocimiento. La cerca que el día anterior colapsaba sobre sí misma estaba ya tensa y derecha, como si hubiera tenido esa forma siempre. Berenice se detuvo. Lo vio acomodar el alambre con una eficiencia silenciosa, sin movimientos desperdiciados, sin prisa pero sin pausa, con ese ritmo particular del hombre que ha hecho tantas veces lo mismo que su cuerpo ya sabe solo. Y notó que mientras trabajaba, de vez en cuando volvía la cabeza hacia el cuarto donde dormía el niño, con una atención periférica que no interrumpía el trabajo, pero que tampoco se apagaba nunca. Berenice lo observó desde detrás de los magueyes un momento largo, más de lo que era necesario. Y lo que vio no era el físico del hombre, aunque el hombre era todavía fuerte. No era el trabajo hábil, aunque el trabajo era bueno. Era algo más pequeño que eso. Era la manera en que el cuerpo de Crescencio ocupaba el espacio sin reclamar nada de él, sin decir esto es mío, sin decir véanme, sin decir nada en absoluto. Era la manera en que estaba completamente solo dentro de su propio esfuerzo y no parecía asustado por eso. Berenice conocía esa manera de estar en el mundo. La conocía porque era la suya. Y fue ese reconocimiento, no la emoción, no el deseo, sino el simple reconocimiento de algo que ya sabía cómo se siente, lo que la hizo dar un paso atrás y volver al corredor a terminar su café antes de acercarse. Minutos después, sin anunciarse,
Caminó hasta el tramo de cerca y lo miró trabajar desde cerca. Hay cerca dañada también en el sector del Pozo Chico, dijo, no como cumplido, sino como constatación. Y el potrero del norte necesita limpiar el canal de riego antes de la siembra. Crescencio terminó el nudo que estaba haciendo. Luego se incorporó. ¿Cuántos días de trabajo calcula?, preguntó. 2 semanas, dijo Berenice. Tal vez 3. Crescencio asintió. Lo que pague justo, dijo. Nada más. 10 pesos la jornada y comida. Bien. Y eso fue todo. No hubo más palabras. Berenice se fue de regreso a la casa con el cuaderno bajo el brazo y el café enfriándose en la taza. Y Crescencio volvió al alambre. El niño apareció en el vano de la puerta del cuarto de peones a esa hora, todavía con los ojos pegados de sueño y el cabello revuelto, y miró a Berenice con esos ojos grandes de niño que todavía no sabe disimular nada. «Buenos días», dijo con una voz tan chiquita que Berenice tuvo que hacer esfuerzo para no sonreír ahí mismo. «Buenos días», respondió ella. «¿Tienes hambre?» El niño asintió sin decir nada, como si la palabra hubiera sido demasiado esfuerzo para tan temprano en la mañana. Y Berenice lo llevó a la cocina donde doña Refugia ya tenía atole caliente y tortillas recién hechas. Y el olor de masa tostada llenó el corredor de los Serrallanes como una promesa sencilla y sin fecha de vencimiento. Los primeros días transcurrieron con la lógica clara del trabajo. Crescencio era puntual, metódico y completamente silencioso. Comenzaba antes del amanecer, terminaba cuando la luz ya no alcanzaba. No necesitaba que le dijeran qué hacer después de la primera revisión del terreno. Identificaba el problema, encontraba la solución con los recursos disponibles y ejecutaba. Eutiquio, el más joven de los peones permanentes, que tenía 40 años y una desconfianza natural hacia cualquier cosa que no conociera de antes, tardó exactamente 2 días en reconocer que el recién llegado sabía lo que hacía. «Ese hombre tiene manos de hacendado en cuerpo de jornalero», le dijo a Jacinto en voz baja una tarde, mientras los dos observaban desde el otro lado del corral cómo Crescencio reemplazaba una viga podrida del cobertizo con la exactitud silenciosa de un carpintero de oficio. Jacinto, que tenía 60 años y había aprendido a hablar poco, nomás asintió. El viejo Gaudencio fue más directo, como era su costumbre. A los 3 días de la llegada de Crescencio, fue a buscarlo al granero, donde el recién llegado reparaba una garrucha, y le dijo, sin preámbulos, «Usted sabe trabajar». Crescencio levantó la vista. «¿Y usted ya necesitaba a alguien que supiera?», respondió Gaudencio. «Sí», dijo Crescencio, y volvió a la garrucha. Gaudencio asintió con la satisfacción del hombre que confirmó lo que ya sabía. Y desde ese día los dos se trataron con esa camaradería tranquila que se construye sin palabras entre personas que comparten el mismo idioma del trabajo hecho con seriedad. Mientras tanto, Luciano descubría los arrayanes con la devoción minuciosa de los niños que nunca han tenido un lugar propio. Cada rincón del patio, cada gato flaco del establo, había 3, de colores distintos, que respondían a los nombres que Luciano les puso en la segunda tarde: Comino, Tlacuache y El Señor. Este último porque tenía una mancha en la cara que le daba aspecto de hombre serio. Cada macetón de barro del corredor, cada piedra suelta del empedrado que producía un sonido diferente al pisarla. Lo exploraba con esa concentración particular de quien sabe, sin poder decirlo, que algo importante podría estar ocurriendo. El primer día preguntó si podía darle de comer a las gallinas. El segundo día preguntó si el árbol del fondo se podía trepar. El tercer día preguntó si se podía quedar. Lo dijo así, directamente, mirando a Berenice con esos ojos que no sabían ocultar nada, mientras ella revisaba cuentas en el corredor. Berenice bajó el cuaderno. «¿Quedarte dónde?» «Aquí», dijo Luciano. «Aquí en esta casa». Berenice lo miró un momento largo. «Eso lo decide tu papá», dijo finalmente. «Pero si él dice que sí, ¿usted dice que sí?» Una pausa que duró exactamente lo que Berenice tardó en entender
que el niño le estaba haciendo una pregunta que en realidad no era tan simple como sonaba. Que debajo de esa pregunta de 6 años había algo que no tenía 6 años, algo más viejo y más serio, algo que había viajado mucho y dormido en muchos cuartos distintos y que simplemente ya estaba cansado de hacerlo. «Habla primero con tu papá», dijo, y volvió al cuaderno, pero le tardó más de lo habitual en concentrarse en las cifras. Una tarde de esa primera semana, Berenice encontró a Luciano sentado en el escalón del corredor con un pedazo de papel y un lápiz que claramente le había pedido prestado a alguien porque no era suyo. Dibujaba. No dibujaba bien. Ningún niño de 6 años dibuja bien. Pero dibujaba con esa seriedad total de quien considera lo que hace un asunto importante. Berenice se sentó a su lado sin decir nada. El niño siguió dibujando. «¿Qué es eso?», preguntó ella después de un momento. «Mi mamá», dijo Luciano sin alzar la vista. Berenice miró el dibujo. Era una figura indescifrable de líneas y círculos que no se parecía a nada reconocible, pero que tenía, en algún lugar entre las líneas, algo que en otro contexto podría haber sido un cabello largo o una falda. «¿La recuerdas bien?», preguntó Berenice. El niño tardó. «A veces sí», dijo. «A veces ya no. Por eso la dibujo, para que no se me olvide». Berenice se quedó mirando el dibujo un momento. Luego dijo: «Yo también tenía un retrato de mi madre, pero lo perdí en una mudanza. Y por eso a veces trato de acordarme de su cara, y no puedo. Y eso duele más que no recordar nada». Luciano la miró. «¿Y qué hace cuando le pasa eso?», preguntó. Berenice pensó un momento. «Me acuerdo de cómo olía», dijo, «de su voz, de la manera en que ponía la mano en mi cabeza cuando yo era chica. Y eso es suficiente para recordar que estuvo». «¿Su mamá también olía a algo especial?», preguntó Luciano. «A lavanda», dijo Berenice. «Siempre tenía lavanda en el delantal». «¿Y la de usted?», preguntó la mujer. El niño pensó con esa seriedad de quien busca algo en un lugar donde no es seguro que esté. «A chocolate», dijo finalmente. «Y a tierra cuando llovía». Berenice asintió. «Eso es suficiente para recordarla siempre», dijo. «Los olores no se olvidan aunque uno quiera». Luciano dobló el papel con cuidado y lo metió en la bolsa de su pantalón. Berenice se levantó. Y cuando el niño levantó la vista, había en su cara algo que no era exactamente gratitud, pero que se le parecía mucho, algo que los niños expresan con los ojos cuando las palabras todavía no les alcanzan para decir lo que quieren decir. Esa noche, sin que nadie lo viera, Berenice sacó del cajón del escritorio un cuaderno viejo que tenía las primeras páginas en blanco y lo dejó en el lugar donde Luciano desayunaba, con un lápiz encima. Doña Refugia lo vio. No dijo nada. Pero a la mañana siguiente, el desayuno de Berenice tenía una flor de bugambilia roja al lado de la taza, que nadie había puesto ahí y que solo podría haber puesto una persona en toda la hacienda. Fue doña Refugia quien empezó a mezclar las historias, sin que pareciera que lo hacía. Esa era su manera, decir lo importante en el tono con que se dice lo ordinario, y dejar que los demás hicieran el resto. Una mañana de la segunda semana, mientras servía el desayuno en la cocina grande donde los peones y Crescencio comían antes de salir al campo, dijo casualmente, dirigiéndose a nadie en particular y a todos al mismo tiempo: «Yo perdí a mi primer marido en la epidemia del 18, el tifo. 3 semanas y se fue». Nadie respondió. Crescencio tomó su taza de café. Berenice untó una tortilla. Eutiquio miraba hacia afuera. «El segundo duró más», continuó doña Refugia, como si estuviera hablando del clima, «pero ese se fue por sus propias ganas. Se fue con otra, lo que es peor, porque al que se lo lleva la muerte uno puede extrañarlo en paz. Al que se va solo, ya no sabe uno qué hacer con lo que siente». Luciano la miraba con esa atención total de los niños que no saben que hay cosas que no se dicen. «¿Y usted no se puso triste?», preguntó el niño. «Claro que me puse triste, chamaco», dijo doña Refugia. Pero el atole siguió caliente igual, y se fue a la cocina.
Berenice encontró los ojos de Crescencio por accidente, por un instante de un segundo, y los dos volvieron rápidamente a sus tazas. Pero algo se había dicho en ese instante, algo que ninguno de los dos habría sabido poner en palabras, que era exactamente por qué no hacía falta. El tema de Luciano, quién era, de dónde venía, por qué un hombre solo viajaba con un niño de 6 años, flotó varios días sin que nadie lo nombrara directamente. Berenice no preguntó. No era su costumbre preguntar lo que la gente no ofrecía. Había aprendido desde joven que las personas entregan su historia cuando están listas y que apresurarse a pedirla es una forma de no merecerla. Pero doña Refugia oyó hablar solo a Crescencio una noche, sentado en el borde del corredor de los peones después de que el niño se durmiera, murmurando algo bajo, y alcanzó a distinguir un nombre de mujer. Lupita. Solo eso, y una frase que no alcanzó a escuchar completa, pero que tenía el tono de las cosas que se dicen cuando ya no hay nadie delante a quien proteger, cuando el único testigo es el cielo oscuro y las estrellas que no van a contarle nada a nadie. Doña Refugia se fue a su cuarto sin decir nada, pero al día siguiente puso en el desayuno de Crescencio el pan de canela que guardaba para los días difíciles, y cuando él la miró, ella ya había dado la vuelta hacia el fogón. El canal de riego del potrero norte fue el trabajo más largo. 4 días de paleo, de limpiar sedimento acumulado durante años, de reconstruir tramos donde la tierra había cedido bajo el peso de los últimos temporales. Berenice supervisó el primer día. El segundo mandó a Eutiquio a revisar. El tercero fue ella misma, a media tarde, y se quedó más de lo necesario porque la verdad era que el trabajo estaba bien hecho y había algo satisfactorio en verlo avanzar así, con orden y sin alaraca. Crescencio estaba en el fondo del canal cuando ella llegó, con el agua barrosa a la rodilla y el azadón trabajando sin descanso. No la vio llegar. Berenice se sentó en el borde del canal sobre una piedra plana y estuvo mirando en silencio varios minutos. Escuchó el sonido del azadón contra la tierra, el agua corriendo despacio entre las paredes húmedas, el viento entre los nopales del cerro de arriba, una lagartija que cruzó corriendo por el borde opuesto del canal y se detuvo sobre una piedra tibia a mirarla con esa calma absoluta de los animales pequeños que saben que no son el centro de nada. Berenice notó que Crescencio trabajaba con una precisión que no era velocidad, sino exactitud. Cada golpe del azadón iba exactamente donde debía ir, sin movimientos de más, sin energía desperdiciada. Era el trabajo de alguien que ha aprendido que la tierra responde mejor a la conversación que al forcejeo, que la paciencia con el azadón es lo mismo que la paciencia con cualquier cosa que vale la pena, constancia sin desesperación. Entonces él levantó la cabeza y la vio. No se sorprendió, solo se limpió la frente con el antebrazo y siguió trabajando. «Va a quedar bien el canal», dijo Berenice. «En 2 días más está listo», dijo Crescencio. «Hay un tramo al fondo donde la pared cedió. Hay que poner piedra bola para que aguante las lluvias. ¿Hay piedra suficiente?» «Saqué del cerro esta mañana». «Hay». Silencio. El agua corría despacio entre las paredes de tierra húmeda. Una garza blanca cruzó arriba contra el cielo azul limpio de octubre y desapareció en dirección al río. «¿De dónde es usted?», preguntó Berenice. Crescencio no dejó de trabajar. «De Ixmiquilpan originalmente», dijo. «Luego estuve en Actopan, luego en Tula, luego en varios lados. ¿Tiene tierras en alguno de esos lados?» «Tuve. Las perdí». Berenice no preguntó más. Crescencio siguió con el azadón. Y el agua siguió corriendo, y la garza ya no estaba, y el sol empezaba a bajar detrás del cerro de la derecha. «Mi marido era de aquí», dijo Berenice, sin saber exactamente por qué lo decía. «De San Bartolo. Lo enterramos hace 3 años en octubre». Crescencio levantó brevemente la vista. Asintió. No dijo lo siento ni ninguna de esas frases que la gente dice porque no sabe qué decir. No dijo nada. Solo asintió, como si supiera que a veces la única respuesta correcta a la muerte
es el silencio que la reconoce sin intentar reducirla. Berenice se levantó de la piedra. «Doña Refugia va a tener lista la cena a las 7», dijo. «No se le haga tarde». Y se fue por el borde del canal de regreso hacia la hacienda, con la falda levantando el polvo del camino y los álamos doblándose un poco en el viento de la tarde. Y sin voltear, aunque algo en la espalda le decía que él sí volteó a verla irse. Luciano, mientras tanto, se había instalado en la hacienda con la naturalidad de quien siempre supo que ese era su lugar y solo estaba llegando tarde. Se hizo amigo de los 3 gatos del establo. Aprendió a distinguir cuáles gallinas ponían y cuáles no. Siguió a Eutiquio por el maizal durante 3 mañanas seguidas, hasta que el peón, vencido por la persistencia silenciosa del niño, le enseñó a arrancar la hierba mala sin dañar la planta. Aprendió también, observando sin que nadie se lo enseñara, que Berenice revisaba el cuaderno de cuentas siempre con el ceño levemente fruncido, no por enojo, sino por concentración, y que en esos momentos era mejor no interrumpirla con preguntas. Y que el viejo Gaudencio, en cambio, respondía a cualquier pregunta con una paciencia infinita y una cantidad de detalles que a veces excedía lo que Luciano había querido saber, pero que él escuchaba igual, porque el sonido de esa voz vieja y tranquila tenía algo que le recordaba a las historias que su madre le contaba antes de dormir. Y con doña Refugia desarrolló una relación de complicidad que la vieja nunca habría admitido en voz alta. Le enseñó a hacer las tortillas, no las perfectamente redondas de los adultos entrenados, sino las de niño, gruesas, asimétricas, algunas más cocidas que otras, y sin embargo más sabrosas que cualquier otra, porque las había hecho él con sus propias manos, y el fogón de barro lo había tomado en serio. Le enseñó también a reconocer el olor del chile cuando ya está tatemado en punto justo y cuando todavía le falta, y a pelar jitomates sin quemarse los dedos metiéndolos rápidamente en el agua fría después del agua caliente, y a no hablarle al mole mientras se mueve la olla, porque el mole, según doña Refugia, necesita silencio para pensar. «Doña Refugia», le preguntó un día el niño, mientras extendía la masa con los puños, «¿usted nunca tuvo hijos?» Doña Refugia tardó en responder. «Tuve uno», dijo finalmente. «Se me fue chiquito. La fiebre. ¿Lo extraña?» «Todos los días». Luciano siguió trabajando la masa un momento. «Mi mamá también se fue», dijo, con la misma naturalidad que usaba para todo. Esa naturalidad de los niños que todavía no aprendieron que hay cosas que no se dicen. Pero me quedé con mi papá Crescencio. Doña Refugia lo miró. «¿Tu papá Crescencio?» «Él me cuida», dijo el niño, «desde que era bien chiquito, desde que tenía 2 años». Pausa. El comal crepitó. «Aunque a veces llora de noche cuando cree que estoy dormido», dijo Luciano. «Pero yo no le digo que lo oigo porque sé que no quiere». Doña Refugia puso la mano sobre la cabeza del niño. No dijo nada. Afuera, en el patio, el viento movió los álamos viejos y el olor a tierra húmeda entró por la ventana de la cocina junto con el sonido de las palomas del granero acomodándose para la tarde. Había en los arrayanes una higuera vieja en el ángulo del muro norte que daba sombra al corredor de atrás desde antes de que Berenice llegara de novia, antes de que Guadalberto mismo naciera, según decía el viejo Gaudencio, que no siempre distinguía bien entre lo que había visto y lo que había escuchado contar. La higuera producía higos morados en octubre, grandes y dulces y abundantes, y nadie los recogía nunca completamente porque siempre eran más de los que una familia podía consumir antes de que empezaran a caer solos. Fue debajo de esa higuera donde Berenice encontró a Crescencio y a Luciano una tarde de sábado, sentados en el suelo con la espalda contra el muro, compartiendo higos y hablando en voz baja. No los oyó llegar porque venían del otro lado del corredor y porque el viento de la tarde movía las hojas de la higuera con un sonido que cubría los pasos. Se detuvo antes de que la vieran. Crescencio estaba hablando de Lupita, lo supo por el tono.
Ese tono particular que tienen los adultos cuando le hablan a un niño de algo que duele pero que se dice igual porque el niño tiene derecho a saberlo. Y por el hecho de que Luciano escuchaba con esa concentración total que solo tiene cuando está recibiendo algo que considera importante. No alcanzó a oír las palabras, solo el tono y la manera en que Crescencio tenía el brazo alrededor de los hombros del niño, no con tensión, sino con esa ligereza de quien ya aprendió a sostener sin apretar. Luego Luciano dijo algo que tampoco llegó completo hasta donde Berenice estaba, pero Crescencio respondió con ese gesto que ella había aprendido a leer en semanas. El asentimiento lento, la mano que aprieta levemente el hombro del niño, el silencio, que no es ausencia, sino presencia, de otra clase. Berenice se fue sin que la vieran. Rodeó el corredor por el otro lado, y cuando llegó a la cocina donde doña Refugia preparaba el pozole del sábado, se sentó en el banco de madera junto al fogón y estuvo ahí un rato sin decir nada. Doña Refugia no preguntó. Siguió moviendo la olla grande con la cuchara de madera, con ese ritmo parejo de quien ha cocinado tanto que el gesto ya no necesita pensarse. Después de un momento dijo, sin voltear, «El niño ya no se despierta de noche». Berenice la miró. «Antes sí», dijo doña Refugia. «Las primeras 2 semanas se despertaba llorando a las 2 o 3 de la mañana. Crescencio lo oía y se levantaba, y lo sentaba y le hablaba hasta que el niño se volvía a dormir. «Ya no se despierta», repitió doña Refugia. Y eso fue todo. No dijo más. No hacía falta. Berenice se quedó mirando el fogón, donde el pozole hervía despacio, con ese olor particular de chile guajillo y maíz cacahuacintle, que en los Arrayanes siempre había sido el olor de los sábados. Pensó en que los niños duermen tranquilos cuando sienten que alguien está velando. Pensó en que esa vela constante, ese oído atento a las 2 de la mañana, ese levantarse sin que nadie se lo pidiera, era una forma de amor que no tenía nombre más preciso que ese. Amor. Pensó en que hay hombres que lo demuestran en los discursos y hay hombres que lo demuestran en lo que hacen a las 2 de la mañana, cuando nadie los está mirando. Berenice se levantó del banco, fue a asomarse al corredor. El patio de los Arrayanes estaba en esa luz de final de tarde que lo volvía todo color de miel tibia, y desde la higuera llegaba la voz baja de Crescencio, todavía hablando con el niño, y el olor a pozole llenaba el corredor, y los gatos del establo dormían al sol de la última hora, y todo lo que estaba pasando en los Arrayanes estaba pasando en silencio, sin que nadie lo anunciara, sin que nadie lo pidiera, simplemente ocurriendo como ocurren las cosas que tienen raíz suficiente para no necesitar que nadie las sostenga. La cena de ese jueves fue de las más largas que hubo en los Arrayanes desde hacía años. No porque nadie lo planeara, simplemente porque doña Refugia había hecho un mole de guajolote, que olía como los moles que solo se hacen bien cuando hay tiempo y ganas. Y porque Luciano insistió en que Berenice le enseñara a doblar la servilleta de tela como barco, y porque Eutiquio contó una historia sobre una víbora de cascabel que había encontrado en el potrero esa mañana y que resultó ser verdad a medias, y porque el olor a canela del atole de postre y la luz del quinqué sobre la mesa de madera vieja crearon una de esas atmósferas que no se pueden fabricar, que simplemente ocurren cuando las circunstancias se acomodan de cierta manera y nadie las interrumpe. Berenice habló más que de costumbre esa noche. No mucho, pero más. Contó que el año del temporal del 43, el agua llegó hasta el 3er escalón del corredor y que Guadalberto pasó 2 noches sin dormir moviendo los sacos de maíz al nivel más alto del granero, y que cuando por fin cedió la lluvia, él llegó al cuarto cubierto de lodo de la cabeza a las botas y se quedó dormido sentado en la silla antes de poder quitárselas. Crescencio escuchó sin interrumpir, y cuando terminó dijo, «En el 43 también hubo inundación en Ixmiquilpan. Se llevó el puente del río. Tardaron 4 años en reponerlo, 4 años cruzando en trajinera como si fuéramos del tiempo de la colonia.
Berenice sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi involuntaria, que duró lo que dura un instante antes de que uno vuelva a ponerse la cara de siempre. Pero doña Refugia la vio, y no dijo nada. Solo levantó las tazas vacías para llevarlas a la cocina, y mientras lo hacía, sus ojos oscuros y rápidos archivaron esa sonrisa en el lugar donde guarda las cosas que todavía no han terminado de pasar, pero que ya sabe cómo van a terminar. La mañana siguiente, Berenice se levantó antes del amanecer, como hacía siempre en los días en que algo importante ocupaba su cabeza y el cuerpo entendía que no tenía caso insistir con el sueño. Se hizo café. Salió al corredor. El campo estaba todavía oscuro, con las primeras claridades apenas insinuadas sobre el cerro del oriente, y el frío de noviembre le recordó que el invierno no era una metáfora, sino una estación que llegaba con puntualidad, independientemente de lo que uno estuviera sintiendo. Crescencio ya estaba en el patio, no trabajando todavía, sentado en el borde de la fuente que hacía años no funcionaba, pero que Guadalberto nunca había mandado retirar porque le gustaba el musgo que le crecía en la base. Sentado ahí, con la vista en el cerro donde empezaba la claridad, con las manos quietas sobre las rodillas, en ese estado de silencio que no es pensamiento, sino algo anterior al pensamiento, algo más parecido a escuchar. Berenice se detuvo en el umbral del corredor. No quiso interrumpir, pero él la oyó o la sintió, de esa manera en que la gente que ha vivido mucho tiempo atenta al peligro percibe presencias antes de verlas. Y volvió la cabeza. Los dos se miraron un momento en la penumbra azul de las 5 de la mañana. Luego Berenice cruzó el patio y se sentó a su lado en el borde de la fuente. No dijo nada. Crescencio tampoco. Los dos miraron el cerro donde el cielo comenzaba su trabajo lento de cambiar de color, de negro a azul, a violeta, a ese naranja pálido del amanecer del altiplano que no se parece a ningún otro amanecer. «¿Usted siempre madruga así?», dijo ella finalmente, cuando el cielo ya empezaba a ponerse violeta sobre el cerro. «Desde que recuerdo», dijo él. «Hay algo en la hora antes del amanecer que el resto del día no tiene». «¿Qué cosa?», preguntó Berenice. Crescencio pensó. «Que todavía nada está decidido», dijo. «La noche ya se fue, pero el día todavía no llegó. Es el único momento en que el mundo no le exige a uno nada». Berenice lo consideró. «Hay mucho tiempo del día que no exige nada», dijo, «pero ninguno como este», dijo él, «porque en los otros uno sabe que el exigir viene, en este uno todavía puede creer que no». Berenice no respondió de inmediato. Luego dijo, «Guadalberto se levantaba a las 6. Nunca antes. Decía que madrugar era una forma de penitencia que Dios no le había pedido a nadie, y que no veía para qué anticiparse». Crescencio sonrió. Fue una sonrisa pequeña, lateral, que apareció y desapareció antes de que pudiera catalogarse. Berenice la vio igual. Cuando la primera luz tocó los álamos y las copas se encendieron en oro viejo, doña Refugia asomó a la puerta de la cocina y los vio ahí sentados juntos en el borde de la fuente. No dijo nada, dio la vuelta y puso a calentar más café. Hubo noches en que los dos coincidían en el corredor, sin plan ni horario, sin que ninguno de los dos lo propusiera explícitamente. Simplemente uno salía al fresco y si el otro también estaba ahí, se quedaba. No era algo que se acordara ni se esperaba. Ocurría o no ocurría y ninguna de las dos posibilidades tenía más peso que la otra. Hablaban poco, miraban el cielo mucho. A veces uno decía algo y el otro respondía. A veces ninguno decía nada durante tanto tiempo que el silencio dejaba de ser incómodo y se convertía en otra cosa, en algo que se parecía peligrosamente a la compañía. Una noche Crescencio llegó al corredor con 2 tazas. Sin preguntar, dejó una sobre la banca donde Berenice solía sentarse. Ella la tomó sin decir nada. Era café negro, cargado, sin azúcar, exactamente como ella lo tomaba. Nunca se lo había dicho. Él lo había observado. Berenice sostuvo la taza caliente entre las manos y no dijo nada de eso.
pero pensó en cuántas cosas observa alguien que presta atención y cuántas cosas pasan desapercibidas para quien no la presta, y en que había diferencia entre los dos tipos de personas, y en que Crescencio era claramente del primer tipo. Hablaban poco, miraban el cielo mucho, a veces uno decía algo y el otro respondía. A veces ninguno decía nada durante tanto tiempo que el silencio dejaba de ser incómodo y se convertía en otra cosa, en algo que se parecía peligrosamente a la compañía. Una noche Crescencio llegó al corredor con 2 tazas. Sin preguntar, dejó una sobre la banca donde Berenice solía sentarse. Ella la tomó sin decir nada. Era café negro, cargado, sin azúcar, exactamente como ella lo tomaba. Nunca se lo había dicho. Él lo había observado. Berenice sostuvo la taza caliente entre las manos y no dijo nada de eso, pero pensó en cuántas cosas observa alguien que presta atención y cuántas cosas pasan desapercibidas para quien no la presta, y en que había diferencia entre los dos tipos de personas, y en que Crescencio era claramente del primer tipo. Hubo una noche de lluvia a finales de octubre en que ninguno de los dos pudo dormir. Las lluvias tardías del altiplano llegaban así, sin anuncio, de golpe, con esa decisión con que llegan las cosas que ya no tienen nada que perder. La lluvia golpeó el techo de la hacienda con tanta fuerza que Berenice se levantó pensando en el tramo del canal que todavía no estaba completamente consolidado. Salió al corredor y encontró a Crescencio ya ahí, mirando el aguacero con las manos en los bolsillos del pantalón y esa expresión de quien evalúa en silencio. «El canal», dijo Berenice. «La pared del tramo del fondo». Crescencio asintió. «Ya lo vi desde aquí. Si la lluvia dura más de 1 hora puede ceder. ¿Hay que ir? No tiene caso en la oscuridad y con el aguacero así. Mañana al amanecer». Berenice se quedó a su lado mirando la lluvia. El patio se llenaba de agua rápidamente, los charcos corriendo hacia el desagüe del ángulo sur. El olor a tierra mojada subiéndose al corredor como si quisiera entrar también. Los relámpagos iluminaban intermitentemente los álamos al fondo, y cada vez que lo hacían, los árboles aparecían por un instante con toda su definición. Cada hoja, cada rama, antes de que la oscuridad los volviera a borrar. «¿La hacienda aguanta bien las lluvias?», preguntó Crescencio. «El techo central tiene una gotera encima de la bodega del norte», dijo Berenice. «Está esperando que alguien la repare desde el año pasado». «¿Por qué no se reparó?» «Porque el año pasado no había nadie que lo hiciera», dijo Berenice, con esa honestidad sin queja que era su manera de decir las cosas difíciles. Crescencio asintió. «Mañana, después del canal, reviso el techo», dijo. Berenice lo miró. «Eso no es parte del trato», dijo. «No hay trato», dijo Crescencio, simplemente. «Hay trabajo que hacer». La lluvia continuó golpeando el techo. Uno de los gatos del establo cruzó corriendo el patio en dirección al cobertizo, empapado y furioso. Un relámpago encendió los álamos una vez más, y los dos se quedaron ahí, uno al lado del otro sin tocarse, mirando el aguacero, hasta que la lluvia empezó a ceder hacia la 1 de la mañana, y el olor a tierra mojada de todo el altiplano se instaló sobre los arrayanes, como una promesa de tierra que bebe lo que necesita y da lo que puede. Una noche, Berenice le preguntó por Luciano. Crescencio tardó, luego habló con la misma economía de palabras de siempre, pero de manera más lenta, eligiendo las palabras como quien recoge objetos frágiles del fondo de una caja. Dijo que Luciano era hijo de Lupita, de antes de que ella y Crescencio se encontraran. Dijo que el padre del niño había desaparecido mucho antes de que Luciano naciera y que nadie lo buscó porque nadie lo habría encontrado aunque hubiera querido. Dijo que cuando él y Lupita se juntaron, el niño tenía 1 año. Y lo que se siente cuando un niño de 1 año te mira y estira los brazos hacia ti no tiene nombre que yo haya podido encontrar, dijo Crescencio, que simplemente lo tomé, y que desde ese día dejó de existir cualquier diferencia entre lo que era de sangre y lo que no lo era. Berenice escuchó sin interrumpir. Cuando Lupita murió, continuó Crescencio, la familia de ella quiso quedarse con el niño.
Decían que era el heredero de unas tierritas que dejó el abuelo, pero en realidad era que no podían con la idea de que lo criara un hombre que no era de la sangre. Me fui con él, dijo. Vendí lo que tenía. Me fui. Pausa. El tecolote comenzó desde algún álamo invisible. ¿Y no tiene miedo de que lo busquen?, preguntó Berenice. Los primeros 2 años, sí, dijo Crescencio. Después ya no. La familia se quedó con las tierras de todos modos. El niño ya no les interesa. ¿Por qué me lo está contando?, preguntó Berenice. Crescencio tardó en responder. Porque lo que dicen en el pueblo, lo que está diciendo ese hombre de Escandón, me va a alcanzar tarde o temprano. Y me parece que usted merece saber la verdad antes de que llegue una versión que no lo sea. Berenice lo miró. Él seguía mirando el cielo. Ya lo sé, dijo Berenice. Crescencio volvió la cabeza hacia ella. Lo que importa lo sé, aclaró. El resto son papeles. Crescencio asintió. Una vez, despacio, y volvió la vista al cielo. Y el tecolote siguió hablando desde algún lugar que ninguno de los dos podría haber señalado con exactitud. En esa noche de hidalgo que olía a maguey y a tierra fría y a todas las cosas que no se nombraron en el corredor, pero que estuvieron presentes igual. La mañana siguiente, Berenice se levantó antes del amanecer, como hacía siempre en los días en que algo importante ocupaba su cabeza y el cuerpo entendía que no tenía caso insistir con el sueño. Se hizo café. Salió al corredor. El campo estaba todavía oscuro, con las primeras claridades apenas insinuadas sobre el cerro del oriente, y el frío de noviembre le recordó que el invierno no era una metáfora, sino una estación que llegaba con puntualidad, independientemente de lo que uno estuviera sintiendo. Crescencio ya estaba en el patio. No trabajando todavía, sentado en el borde de la fuente que hacía años no funcionaba, pero que Guadalberto nunca había mandado retirar porque le gustaba el musgo que le crecía en la base. Sentado ahí, con la vista en el cerro donde empezaba la claridad, con las manos quietas sobre las rodillas, en ese estado de silencio que no es pensamiento, sino algo anterior al pensamiento, algo más parecido a escuchar. Berenice se detuvo en el umbral del corredor. No quiso interrumpir. Pero él la oyó o la sintió, de esa manera en que la gente que ha vivido mucho tiempo atenta al peligro, percibe presencias antes de verlas, y volvió la cabeza. Los dos se miraron un momento en la penumbra azul de las 5 de la mañana. Luego Berenice cruzó el patio y se sentó a su lado en el borde de la fuente. No dijo nada. Crescencio tampoco. Los dos miraron el cerro donde el cielo comenzaba su trabajo lento de cambiar de color, de negro a azul a violeta, a ese naranja pálido del amanecer del altiplano que no se parece a ningún otro amanecer. Cuando la primera luz tocó los álamos y las copas se encendieron en oro viejo, doña Refugia asomó a la puerta de la cocina y los vio ahí sentados juntos en el borde de la fuente. No dijo nada. Dio la vuelta y puso a calentar más café. Fue esa semana cuando ocurrió la cena obligatoria. Berenice cruzaba el patio central con el cuaderno de cuentas bajo el brazo y la llave del portón en la mano libre. La llevaba siempre al patio. La costumbre era ya irreflexiva, un gesto del cuerpo que ya no necesitaba de la mente para ejecutarse. Cuando el empedrado viejo, que tenía una piedra suelta que hacía meses esperaba reemplazo, le jugó una mala pasada. El pie derecho torció levemente. El cuaderno fue al suelo, y la llave de hierro saltó del puño y fue a dar contra el empedrado con un sonido seco, deslizándose 3 metros sobre las piedras viejas hasta detenerse cerca de la boca del aljibe. Berenice se quedó parada un instante, sin el cuaderno, sin la llave. Crescencio pasaba por el patio en ese momento exacto, cargando las herramientas hacia el granero. Sin pensarlo, sin pausa, sin cálculo, con esa inmediatez de quien no necesita decidir porque el cuerpo ya sabe, dejó las herramientas en el suelo. Fue al aljibe, recogió la llave,
Recogió el cuaderno que había quedado abierto en una página de números y los trajo. Extendió primero el cuaderno, luego la llave, y cuando ella los tomó, los dedos de él y los de ella estuvieron un instante en contacto sobre el metal frío de la llave. Un segundo, menos de un segundo. Pero el narrador se detiene aquí porque hay cosas que duran un segundo y que sin embargo dejan marca, como el primer frío de noviembre o el olor a tierra mojada después de la primera lluvia de junio, o el momento exacto en que uno entiende algo que llevaba tiempo sin querer entender. Berenice sintió el calor de esa mano callosa contra la suya. Sintió el roce de los nudillos gruesos, la textura áspera de una palma que había trabajado décadas, el calor que desprende un cuerpo que lleva toda la mañana bajo el sol de Hidalgo. Y Crescencio sintió los dedos fuertes de ella, los dedos que habían aprendido a hacer todo solas, que firmaban contratos y sostenían cuadernos de cuentas y apretaban llaves en las noches del corredor. Cerrarse alrededor del metal de la llave. Ninguno de los dos dijo nada. Él recogió sus herramientas y siguió hacia el granero. Ella se quedó parada en el patio un momento con la llave apretada en el puño y el cuaderno contra el pecho. Luego siguió su camino, pero adentro, en el lugar donde 3 años de costumbre habían construido una tranquilidad que en realidad era simplemente una manera de no sentir, algo se había movido que ya no iba a volver a estar quieto. Las semanas pasaron con esa lentitud particular del tiempo rural que tiene su propio ritmo, ajeno a los calendarios de la ciudad y a las prisas de quienes no han aprendido todavía que las cosas que valen no se apresuran. Crescencio terminó el canal, reparó el pozo chico, consolidó el sector de cerca del poniente que llevaba 2 años cediendo, y cuando terminó esas tareas, sin que nadie se lo pidiera, identificó las siguientes. El techo del granero tenía una viga que necesitaba refuerzo. El camino de acceso al potrero de abajo tenía un tramo donde las lluvias habían abierto una zanja que dificultaba el paso de las carretas. El maguey del límite norte, que era el más viejo de todos y que según el viejo Gaudencio tenía más de 30 años, necesitaba que le retiraran los hijos que lo estaban cargando. Crescencio trabajaba como si la hacienda fuera suya, no en el sentido de la posesión, en el sentido del cuidado, que es una forma de posesión distinta, más difícil de nombrar y más difícil de fingir. Berenice lo observó durante semanas. Observó que nunca tomaba más de lo que le correspondía, que cuando los peones no entendían algo, se los explicaba sin condescendencia y sin impaciencia. Que con Luciano tenía una ternura callada, no el tipo de ternura ruidosa y demostrativa de quien quiere ser visto siendo buen padre, sino el tipo quieto, cotidiano, que aparece en los gestos pequeños. Revisar que el niño tuviera los calcetines secos antes de salir, ponerle más tortillas en el plato sin preguntar, peinarlo con la mano antes de que alguien pudiera verlo despeinado. Y fue en esa ternura callada donde Berenice empezó a entender algo que todavía no sabía formular del todo. Que hay hombres que se demuestran en los momentos grandes, y hay hombres que se demuestran en los momentos pequeños, y que los segundos son mucho más difíciles de imitar. Pero había también otra cosa que Berenice notó, y que tardó más en nombrar. Notó que Crescencio nunca hablaba de lo que había perdido en términos de lamento. Cuando mencionaba las tierras que ya no tenía, o los años que había pasado sin lugar fijo, lo hacía con la misma voz con que se menciona el clima, como un hecho del mundo que ocurrió y que ya forma parte del pasado, y que no tiene caso lamentarse de él, porque el lamento no devuelve nada. Y esa ausencia de victimismo en un hombre que tenía sobradas razones para ser víctima, le dijo a Berenice algo sobre el tipo de persona que era Crescencio Fagoaga que ningún documento ni ningún apellido podría haberle dicho mejor. Hay personas que la vida trata mal y que se instalan en ese maltrato como si fuera una identidad. Y hay personas que la vida trata mal y que siguen caminando y que cuando alguien les abre una puerta no se detienen a contar las puertas anteriores que no se abrieron, sino que entran y se ponen a trabajar.
Fue un martes cuando llegó don Gumaro Escandón por primera vez. No era la primera vez que venía a los Arrayanes. Había venido 3 veces antes con sus ofertas, pero esta vez vino diferente. Montado en su alazán, con el sombrero fino y los botines lustrados, acompañado de 2 de sus hombres, y con esa sonrisa que Berenice conocía de memoria y que nunca le había gustado. Era una sonrisa que pedía permiso para entrar mientras ya estaba adentro. «Berenice», dijo bajándose del caballo con la elegancia de quien sabe que sus movimientos son observados. Venía a saludarla y a ver cómo sigue la hacienda. «Bien», dijo Berenice, «¿en qué le puedo servir?» En nada», dijo él, mirando el patio con esa mirada que calculaba sin que pareciera que calculaba. «Solo quería ver cómo está usted, con tanta responsabilidad». Sus ojos encontraron a Crescencio, que trabajaba al fondo del patio reforzando la viga del granero. Y algo cambió en esa mirada, algo pequeño, pero que Berenice notó. «¿Y ese hombre?», preguntó Gumaro, con el mismo tono casual. «Trabaja para mí», dijo Berenice. «¿Lo conoce bien?» «Lo suficiente». Gumaro asintió lentamente, con esa manera suya de hacer que el silencio sonara a duda. «Bueno, Berenice», dijo, «usted sabrá. No más que en estos tiempos, una señora sola en una hacienda con gente que llega de quién sabe dónde, uno se preocupa, como vecino, como amigo». «Gracias por la preocupación», dijo Berenice, y la manera en que lo dijo era cortés y final al mismo tiempo, como una puerta que se cierra con cuidado pero que se cierra. Gumaro se fue con su sonrisa y sus hombres, y Berenice se quedó mirando el camino polvoriento hasta que el alazán desapareció detrás de los magueyes, con la sensación de que esa visita no había sido una visita, había sido un aviso. Los rumores empezaron esa misma semana. En San Bartolo de las Encinas comenzó a circular una historia, que el hombre en los Arrayanes venía huyendo de algo, que nadie sabía su origen verdadero, que el niño que cargaba no era su hijo, que una viuda sola que deja entrar a un desconocido en su hacienda no merece el respeto que se le ha dado. Berenice lo supo por Felicitas, su hija, que la llamó desde Pachuca con la voz nerviosa y ese tono de quien tiene una conversación que preferiría no tener. «Mamá, la gente habla». «La gente siempre habla», dijo Berenice, «pero dicen que ese hombre tiene pendientes en Tula, que no se sabe de dónde viene. Ese hombre trabaja la tierra mejor que nadie que haya pasado por aquí en 10 años», dijo Berenice. «Y eso es lo que sé, mamá». «Felicitas». Silencio. «Duerme tranquila», dijo Berenice. «Aquí está todo bien», colgó. Y se quedó con la mano sobre el auricular del teléfono que Guadalberto había instalado en 1940 y que sonaba con un timbre delgado y nervioso que siempre le recordaba a los pájaros chicos en tiempo de frío. Luego abrió el cajón del escritorio. Sacó la llave, la puso sobre la madera y la miró. Esa noche Berenice no durmió de corrido. Durmió en partes, con la llave en la mesita de noche, y entre un tramo y otro de sueño pensó en Guadalberto, y pensó en Crescencio, y pensó en el niño, y pensó en los Arrayanes, y en lo que era defender algo, y en lo que era dejar entrar algo, y en que tal vez esas 2 cosas no eran tan distintas como había creído. Que tal vez defender y dejar entrar podían ser la misma cosa, si uno elegía bien qué defender y a quién dejar pasar. La segunda visita de Gumaro Escandón ocurrió un jueves por la mañana, cuando Crescencio estaba en el potrero norte y los peones en el maizal. Berenice estaba sola en la oficina de la hacienda, revisando los libros de arrendamiento, cuando escuchó el ruido de los caballos en el patio y la voz de Jacinto, diciéndole al visitante que la señora estaba adentro. Gumaro entró sin anunciarse. No completamente. Se detuvo en el umbral, pero tampoco esperó que lo invitaran. «Berenice», dijo, «perdone la hora, tengo algo que decirle». Berenice cerró el libro. No lo invitó a sentarse. «Dígame». Gumaro entró despacio, con las manos en la espalda, mirando el cuarto como si estuviera calculando el precio de cada cosa que había en él.
Era un hombre de 58 años, con el cuerpo todavía robusto del ranchero que no delegó el trabajo demasiado pronto, y esa seguridad particular del que nunca ha tenido que perder algo que no pudo recuperar. «Le traigo información», dijo, «sobre su jornalero. No le pedí información sobre nadie». «Lo sé», dijo Gumaro, «pero se la traigo igual como amigo». Berenice esperó. «Hay gente en Tula que lo conoce», dijo Gumaro. «Dicen que ese hombre salió de allá hace 4 años de manera irregular, que el niño que carga no figura en ningún papel como hijo suyo, que la familia de la madre del niño buscó a ese hombre un tiempo». «¿Y lo encontraron?», preguntó Berenice, con una calma que no era indiferencia, sino algo más difícil que eso. Gumaro la miró. «No todavía», dijo, «pero si alguien les diera su paradero». Berenice lo miró a los ojos. «Don Gumaro», dijo. «Berenice», respondió él, con esa voz que bajaba de tono cuando quería que las cosas sonaran serias. «Yo le tengo aprecio, se lo he dicho siempre, y no me gustaría que usted tuviera problemas por proteger a alguien que no se lo merece». «¿Y sí se lo merece?», preguntó Berenice. Gumaro sonrió. «Berenice, es un hombre sin tierras, sin apellido, sin papeles que confirmen nada de lo que dice. Usted lleva 3 años sola sacando adelante esta hacienda. Eso vale mucho. No lo arriesgue por algo que no es suyo». Silencio. «Compre», dijo Gumaro. «Compre la hacienda hoy con lo que yo le doy y váyase tranquila a Pachuca con su hija, sin peones que sostener, sin cercas que reparar, sin desconocidos que le traigan complicaciones». Berenice se puso de pie. Lo que dijo a continuación lo dijo despacio, una palabra a la vez. «La hacienda no está en venta. Berenice, los Arrayanes no se vende. Y si usted tiene información sobre el paradero de mi jornalero que piensa compartir con alguien, sepa que eso me va a obligar a compartir con el presidente municipal la manera en que usted lleva años presionando a una viuda para que le venda sus tierras. Y eso sí es un asunto que tiene nombre, don Gumaro». La sonrisa de Gumaro no desapareció, pero se congeló. «Está bien», dijo finalmente, con una voz que había dejado de pretender ser la voz del amigo. «Está bien, Berenice. Usted decide». Se fue sin despedirse, y Berenice se quedó de pie en la oficina con las manos apoyadas en el escritorio, sintiendo el pulso en las palmas, respirando despacio, hasta que el ruido de los caballos en el camino se fue apagando. Luego abrió el cajón, sacó la llave, la puso sobre el escritorio y la miró durante un momento largo. Crescencio supo lo que había pasado esa tarde cuando llegó del potrero y vio la cara de doña Refugia. La vieja no se lo dijo directamente, solo le sirvió el café y dijo, sin mirarlo, «Don Gumaro estuvo aquí esta mañana». Crescencio bajó la taza. «¿Cuánto tiempo?» «Poco». Berenice lo sacó rápido. Crescencio no preguntó más. Fue a buscar a Berenice. La encontró en el corredor, sentada con el cuaderno en las rodillas, pero sin escribir, mirando el campo. La llave estaba sobre la banca, a un lado de ella. «Me lo contó doña Refugia», dijo. «No era necesario», dijo Berenice. «Sí era», dijo Crescencio, «porque lo que hizo ese hombre fue por mí, y si yo estoy aquí, es mi responsabilidad». «Su responsabilidad», repitió Berenice con un tono que no era burla, sino algo más cercano a la incredulidad tranquila. «¿Y la mía qué? ¿Yo no tengo responsabilidad de lo que pasa en mi propia hacienda?» Crescencio la miró. «Berenice, si me quedo aquí, le voy a traer más de esto». «Si se va», dijo ella, «Gumaro va a interpretar que tiene razón, que hay algo que ocultar, y va a venir con más fuerza. Igual va a venir». «Sí», dijo Berenice, «pero hay diferencia entre enfrentarlo con alguien de palabra a un lado y enfrentarlo sola. Y yo ya llevo 3 años enfrentando todo sola». Se miró las manos que habían firmado contratos y cerrado tratos y levantado cosechas y sostenido cuadernos y apretado llaves en las noches oscuras. Las manos que sabían hacer todo solas. «Ya sé hacerlo», dijo, «pero ya no quiero tener que hacerlo». Lo dijo sin alzar la voz, sin dramatismo, con esa sencillez de las cosas que se dicen cuando ya no queda energía para decirlas de otra manera.
Crescencio no respondió de inmediato, pero tampoco se fue. Fue esa misma tarde cuando Luciano, que había escuchado sin que nadie lo viera la parte de la conversación donde Crescencio hablaba de irse, fue a buscar a su padre al granero. Lo encontró revisando las herramientas con el gesto quieto de quien está pensando en otra cosa. Luciano se paró frente a él. ¿Nos vamos, papá? Crescencio lo miró. Todavía no, Luciano. ¿Nos van a correr? Nadie nos está corriendo. El niño asintió, pero sus ojos, esos ojos que no sabían mentir, decían que había escuchado más de lo que cualquier adulto habría querido. Es que aquí me gusta, dijo Luciano, con esa directez de quien no tiene tiempo para rodeos. Las gallinas, el árbol, doña Refugia, la señora Berenice. Crescencio se puso de rodillas frente al niño. Lo sé. Nunca antes me había gustado tanto un lugar, dijo Luciano, con una voz que ya no era tan chiquita. Lo sé, repitió Crescencio. Es como si fuera de nosotros, dijo el niño, pero sé que no lo es, pero es como si lo fuera. Crescencio abrió los brazos. El niño se metió adentro, y Crescencio lo apretó durante un momento sin decir nada, con la cara hundida en el cabello del niño, mientras el sol de la tarde encendía el patio de los Arrayanes en tonos de miel vieja y polvo dorado, y los gatos del establo cruzaban el patio sin prisa, y el olor a masa llegaba desde la cocina de doña Refugia, y todo lo que podía ser un hogar estaba presente ahí, en ese patio, en ese momento, sin que nadie lo hubiera convocado expresamente, y sin embargo tan presente como la piedra del muro y el álamo del fondo y el olor al humo del fogón. Fue esa noche cuando doña Refugia encontró a Berenice en el corredor. Berenice estaba sentada con la llave en la mano como siempre, pero no miraba la oscuridad como siempre, miraba la llave. Doña Refugia se sentó a su lado sin decir nada durante un momento. El campo olía a tierra fría y a huizache, y a ese olor particular de las noches de Hidalgo en noviembre, que no se parece a nada más. Luego doña Refugia dijo: «Berenice, los muertos no tienen hambre, los vivos sí». Berenice no respondió de inmediato. Pasó el pulgar por el metal frío de la llave. Lo pasó despacio, de un extremo al otro, como quien lee algo que está escrito en un idioma que ya sabe, pero que necesita volver a leer para estar seguro. «¿Y?» dijo finalmente. «Y nada», dijo doña Refugia, «solo eso». Se levantó y se fue a su cuarto. Y Berenice se quedó en el corredor con la llave, y esa frase que era tan simple, y que sin embargo apretaba algo dentro del pecho como una mano. Los muertos no tienen hambre, los vivos sí. Tan simple, tan innegable, tan inapelable como el frío de noviembre y el olor a tierra y la oscuridad al final del campo, que seguía siendo oscuridad, aunque ella tuviera o no tuviera los ojos abiertos para verla. La presión de Gumaro Escandón llegó de manera pública un sábado de noviembre. Llegó al tianguis de San Bartolo de las Encinas, cuando hay mercado y la gente se reúne y los puestos de chile y quelite y tejocotes llenan la plaza y las conversaciones se mezclan con el olor a elote asado. Y habló. Habló de Berenice y de los Arrayanes y del desconocido que vivía en la hacienda. Habló de documentos y de pasados oscuros y de una viuda que no sabía lo que le convenía. Habló con esa voz de preocupación que era en realidad una campaña, con esa habilidad del hombre acostumbrado a construir versiones de la realidad que convengan a sus propósitos. Y la gente del tianguis escuchaba porque Gumaro era poderoso y porque las historias de desconocidos siempre tienen más drama que las verdades cotidianas. Berenice supo lo que había pasado esa misma tarde por el viejo Gaudencio, que fue al pueblo a vender quelites y regresó con el relato completo y la cara de quien no quería ser el mensajero, pero tampoco podía callarse. Se lo contó sentado en el patio con el sombrero entre las manos, mirando el suelo, con esa manera que tienen los hombres viejos y leales de dar las malas noticias, directo pero despacio, sin adornos, sin el dramatismo de quien disfruta del efecto.
Berenice lo escuchó sin interrumpir. Cuando Gaudencio terminó, ella asintió. «Gracias, Gaudencio», dijo. El viejo se levantó con el trabajo lento de sus años y se fue al granero sin decir más. Berenice se quedó sola en el patio. El sol ya estaba bajo, y la hacienda tenía esa luz última que hace que todo parezca más quieto de lo que está, como si el día se estuviera preparando para irse con dignidad. Pensó en Gumaro, pensó en el pueblo, pensó en lo que significa para una mujer sola que hablen de ella en el tianguis cuando no está. Y pensó que había una diferencia entre soportar lo que viene y pararlo antes de que crezca, y que esa diferencia no estaba en el tamaño de la pelea, sino en el momento en que uno decide que ya tuvo suficiente. Se lo contó a Crescencio esa noche, sin adornos, sin dramatismo, con la misma economía con que él hablaba. Crescencio la escuchó con las manos sobre las rodillas, sin interrumpir. Cuando terminó, hubo un silencio. «Mañana voy al pueblo», dijo Crescencio. Berenice frunció el ceño. «¿Para qué? Para dar la cara». «¿Usted sabe lo que eso significa?», dijo ella. «Gumaro va a estar ahí. Sus hombres van a estar ahí». «Lo sé». «¿Y?» «Y es mejor enfrentarlo donde hay testigos», dijo Crescencio. «La gente del pueblo no es mala gente. Solo escucha al que habla más fuerte. Hay que darles otro que escuchar». Berenice lo miró durante un momento que duró más de lo que podría contarse. Luego dijo: «Voy con usted». Crescencio iba a decir algo. Berenice lo interrumpió. «Los Arrayanes es mío», dijo. «El nombre en ese pueblo es mío, y si hay algo que decirle a ese pueblo sobre lo que ocurre en mi hacienda, yo también lo digo». Crescencio asintió, y no dijo más. Crescencio asintió, y no dijo más. Esa noche, antes de que cada quien se fuera a su cuarto, doña Refugia puso sobre la mesa del corredor una jícara con chocolate caliente que nadie había pedido. La puso y se fue. Y los tres, Berenice, Crescencio y Luciano, que había resistido el sueño más de lo habitual, se quedaron sentados en el corredor, bebiendo el chocolate en silencio, mientras el campo oscuro olía a tierra fría y el tecolote comenzaba su turno desde los álamos. Luciano se quedó dormido en su silla antes de terminar la taza, con la cabeza cayendo despacio hacia el lado, hasta que Crescencio la sostuvo con la palma de la mano, sin que el niño se despertara. Berenice lo vio hacer ese gesto. Lo vio con esa claridad que tienen los momentos que uno sabe, en el instante en que ocurren, que va a recordar. El domingo amaneció con ese frío limpio de noviembre que en el altiplano de Hidalgo corta sin avisar y que sin embargo uno aprende a querer porque trae un cielo azul que no se negocia con ninguna nube. Berenice se levantó temprano y se vistió con ropa de ir al pueblo. La falda oscura, el rebozo bueno, el sombrero que había sido de su madre y que guardaba para las ocasiones en que necesitaba que nadie dudara de quién era. Encontró a doña Refugia en la cocina, que ya tenía tamales calientes envueltos en hoja de maíz sobre el comal. Berenice la miró. Doña Refugia alzó los hombros levemente, como diciendo que los tamales para el camino no requerían explicación ni permiso de nadie. Berenice tomó dos y fue al patio a esperar la carreta. El domingo en San Bartolo de las Encinas tenía el ritmo lento de los domingos rurales del México de 1948. Misa de las 8, plaza llena a las 10, comida a la sombra de los laureles hasta las 2. Berenice y Crescencio llegaron en la carreta, con Luciano entre los dos en el asiento de madera, y doña Refugia detrás, sentada derecha como si fuera a una ceremonia. Los vieron llegar. Claro que los vieron. En un pueblo de ese tamaño, la llegada de la viuda de los Arrayanes con el desconocido y el niño no pasó inadvertida ni un segundo. Gumaro Escandón estaba en la plaza, bajo los laureles, con varios hombres a su alrededor y esa actitud de quien ya ganó, aunque el partido no haya terminado. Berenice no fue hacia él,
Fue primero a saludar al padre Eutimio, que llevaba 30 años en San Bartolo, y que conocía a Berenice desde que era novia de Guadalberto, y que extendió la mano con una calidez que decía, sin palabras, que él no era parte del rumor. Luego saludó a doña Esperanza Ruelas, que vendía tlayudas y que era la mujer más informada del pueblo, y en cuya mirada había una pregunta que no se formuló en voz alta, pero que Berenice respondió de todas maneras, con la postura y la calma. Luego saludó al presidente municipal Hilario Buentello, y en cada saludo, Berenice presentó a Crescencio con su nombre completo, Crescencio Fagoaga, que trabaja en los Arrayanes. Crescencio Fagoaga, que conoce la tierra como pocos. Crescencio Fagoaga, un hombre honrado. Lo decía con la misma voz que usaba para todo, sin énfasis exagerado, sin discurso, con la autoridad natural de quien no necesita convencer a nadie de lo que ya sabe. Y Crescencio saludaba a cada uno con el sombrero en la mano y los ojos directos, y esa dignidad tranquila que no depende de los metros cuadrados que uno posee, ni de los apellidos que uno carga. Gumaro los vio desde los laureles. Esperó. Fue inevitable que los caminos se cruzaran en la plaza pequeña. Gumaro se acercó con su sonrisa. Los hombres que lo acompañaban se acomodaron detrás, a la distancia justa de quien quiere que se note que está ahí, sin parecer que está haciendo algo. Berenice. «Qué gusto verla», dijo. «Don Gumaro», dijo ella. Gumaro miró a Crescencio. «¿Y usted?», dijo, con ese tono de cortesía que tiene bordes cuando uno sabe buscárselos. «Me han dicho que tiene pendientes en Tula». Crescencio no habló de inmediato. Miró a Gumaro con la calma de quien lleva toda la vida aprendiendo que las palabras gastadas en el momento equivocado no sirven para nada. Y entonces habló. Habló en voz alta, no gritó, no alzó la voz innecesariamente. Pero habló con la claridad y el volumen de quien quiere ser oído por todos los que están cerca, y en una plaza pequeña en domingo de tianguis, eso era suficiente. «No tengo pendientes en ningún lado», dijo. «Tengo un niño que me necesita y un trabajo que hago bien. Eso es todo lo que soy». Gumaro sonrió. «Mire, amigo, ese niño», dijo Crescencio, sin bajar la voz, sin señalar con el dedo pero nombrando a Luciano con los ojos, «no tiene a nadie más que a mí, y yo no tengo a nadie más que a él. Eso no es un crimen». La plaza no era grande. Los que estaban bajo los laureles oían, los que estaban en los puestos oían. El padre Eutimio oía desde el atrio de la iglesia, con los brazos cruzados y esa expresión de quien deja que las cosas se resuelvan solas, porque ya sabe quién tiene razón. «Usted puede decir lo que quiera sobre mí en este pueblo», continuó Crescencio, «pero cuando lo diga, dígalo aquí, en mi cara, no en mi ausencia». Gumaro dejó que la sonrisa se sostuviera un momento más. Luego dijo en voz baja, dirigiéndose a Berenice: «Berenice, esto no le conviene». Y Berenice, que había estado parada a un lado con los brazos cruzados y la mano derecha dentro del bolsillo del delantal, apretando la llave de hierro que había decidido traer consigo esa mañana sin saber bien por qué, dio un paso adelante. «Don Gumaro», dijo. Su voz era perfectamente tranquila. No había en ella rabia ni miedo, ni la vibración nerviosa de quien teme lo que va a decir. Había simplemente la certeza de quien habla desde un lugar donde ya tomó la decisión y lo único que queda es pronunciarla. «Los Arrayanes es mía. El trabajo de esa hacienda lo decido yo. A quién contrato lo decido yo. Y a quién le abro la puerta lo decido yo». Pausa. «No vuelva a hablar de mi hacienda, ni de mi gente en ningún lado. Y si tiene algo que decirme, viene a decírmelo a mí. En mi cara, no en el tianguis cuando yo no estoy». Gumaro la miró. Y la sonrisa, esa sonrisa que había sido durante años la herramienta más afilada que tenía para entrar a donde no lo invitaban, finalmente se fue. No de golpe, despacio, como una marea que se retira cuando entiende que el terreno no va a ceder. «Está bien», dijo al final, 2 palabras planas, sin adorno, y se fue con sus hombres.
Doña Esperanza Ruelas, desde su puesto de tlayudas, no dijo nada, pero tampoco necesitó decirlo. La mirada con que siguió a Gumaro mientras se alejaba decía todo lo que San Bartolo de las Encinas iba a decir sobre esto durante los próximos años. El padre Eutimio asintió desde el atrio, con esa inclinación de cabeza mínima que es la manera en que los sacerdotes aprueban las cosas sin aprobarse en voz alta. Y Luciano tomó la mano de Crescencio y la de Berenice al mismo tiempo, una en cada puño, sin saber del todo lo que acababa de pasar, pero sintiendo con la claridad de los 6 años que algo se había acomodado en el mundo. Algo que llevaba tiempo queriendo acomodarse. De regreso a los Arrayanes, nadie habló mucho. El camino era el mismo de siempre. Polvo, magueyes, álamos, al final, que se mecían despacio en el viento de noviembre. Luciano se durmió entre los dos en el asiento de la carreta, con la cabeza apoyada en el brazo de Crescencio y los pies rozando la falda de Berenice. Doña Refugia iba atrás, mirando el campo con su silencio de siempre, el silencio de quien ha visto lo suficiente para saber cuándo las cosas terminan de una manera y empiezan de otra. Cuando llegaron a la entrada de la hacienda, cuando el portón viejo de los Arrayanes estaba frente a ellos, con su madera oscura y su cerradura de hierro, que llevaba décadas en el mismo lugar, Berenice se bajó de la carreta. Metió la mano en el bolsillo del delantal. Sacó la llave. La misma llave de siempre. La misma llave que había cargado Guadalberto durante 16 años. La misma llave que había estado en la mano de Berenice todas las noches del corredor. Peso pequeño y frío contra la palma, recordatorio de todo lo que había tenido y de todo lo que había aprendido a sostener sola. La miró un momento. Crescencio estaba bajando a Luciano dormido de la carreta con ese cuidado suyo de no despertarlo, con las manos grandes cubriendo la espalda del niño, como si el mundo exterior pudiera lastimarle algo si no lo cubría bien. Berenice se acercó. Le extendió la llave. Crescencio la miró. Miró la llave. «Abra», dijo Berenice. No era una pregunta. No era exactamente una orden. Era algo intermedio. Era una puerta. Era exactamente lo que era. Una puerta. Crescencio sostuvo la llave, la sostuvo y la miró, y luego miró a Berenice, con los ojos que preguntaban lo mismo que la voz. «¿Está segura?» «Estoy segura», dijo Berenice. Crescencio asintió. Se acercó al portón. Metió la llave. El portón de los Arrayanes se abrió con ese sonido de siempre, ese sonido de madera vieja y metal honesto que lleva décadas diciendo lo mismo. Aquí es aquí. Esto es esto. Adentro es adentro. Entraron todos. Crescencio con Luciano dormido en brazos. Berenice con las manos vacías por primera vez en mucho tiempo. Doña Refugia cerrando el paso con esa calma suya que no necesitaba apresurarse para llegar a tiempo a nada. El patio de los Arrayanes recibió la tarde con su luz de siempre. El naranja de los álamos, el color de tierra mojada de las paredes viejas, el olor a maguey y a humo de la cocina que doña Refugia encendería en media hora. Crescencio llevó al niño al cuarto y lo acostó con el cuidado de siempre, con la misma delicadeza que ponía en todo lo que valía la pena cuidar. Luego salió al corredor. Berenice estaba ahí. Los dos se quedaron parados sin decir nada durante un momento que tenía la calidad particular del silencio, que ya no necesita llenarse, que está completo como está, que no le falta nada porque todo lo que necesitaba decirse ya se dijo de otra manera. El sol terminaba de caer detrás del cerro del poniente. Los magueyes quedaron en silueta contra el cielo que pasaba del naranja al morado lento. El tecolote no había empezado todavía. Las golondrinas cruzaron en bandadas sobre los álamos, últimas golondrinas de la tarde, y luego no hubo más, solo el campo, solo los Arrayanes, solo los dos. Mañana hay que revisar el canal del sur, dijo Berenice. A las 6 está listo para revisar, dijo Crescencio. Bien. Silencio. Doña Refugia va a tener lista la cena. Ya oí el fogón. Silencio. Y en ese silencio, que no era vacío, sino todo lo contrario,
que estaba lleno de todo lo que no necesitaba decirse, porque ya se había dicho de otra manera, con las manos en el patio empedrado, y las noches del corredor, y el canal del norte y la llave, y el niño dormido y la plaza de San Bartolo, y esa tarde en que una mujer dijo, «Abra», y un hombre abrió. En ese silencio, los dos miraron el horizonte donde el cielo todavía guardaba un hilo de luz dorada sobre los cerros de Hidalgo. El olor a tortillas llegó desde la cocina. El viejo Gaudencio cruzó el patio con su paso lento camino al granero, sin voltearse a verlos, como si fuera la cosa más normal del mundo que los dos estuvieran ahí parados viendo el mismo cielo. Y los Arrayanes, que había sido durante 3 años una hacienda sostenida por una sola persona con la pura fuerza de la costumbre, se sintió de pronto diferente. No más grande, no más rica, solo menos sola, que a veces, si se piensa bien, es exactamente lo mismo que más completa. Años después, cuando la gente de San Bartolo de las Encinas hablaba de Berenice Montaño, y siguieron hablando de ella, porque la gente siempre habla de quienes hacen cosas que no esperan, decían que fue una mujer que supo lo que tenía y que supo lo que le faltaba, y que cuando lo vio llegar por el camino cubierto de polvo con un niño en brazos, algo en ella lo reconoció antes de que su cabeza lo entendiera. Porque hay personas que creen que la soledad es un destino, que el luto es una forma de lealtad, que dejar entrar algo nuevo es traicionar lo que se fue. Y hay personas que aprenden, tarde o temprano, que los muertos no tienen hambre. Los vivos sí. Los Arrayanes siguió siendo de Berenice Montaño, pero desde ese noviembre de 1948 dejó de ser solo suyo. Luciano creció entre los magueyes y los álamos viejos y aprendió a trabajar la tierra con las mismas manos que aprendieron a hacer tortillas torcidas en el fogón de Doña Refugia. Y Crescencio Fagoaga encontró lo que busca todo hombre que ha cargado demasiado solo durante demasiado tiempo. No el descanso, porque los hombres como él no saben descansar, sino un lugar donde el esfuerzo tiene nombre y la tierra devuelve lo que se le da, y hay alguien al otro lado del corredor que ya sabe cómo le gusta el café. Y Berenice que había aprendido a ser suficiente sola, que había construido una fortaleza de costumbre y de silencio y de cuentas bien llevadas. Berenice encontró lo que no había buscado porque había dejado de creer que todavía podía encontrarse. La compañía de alguien que entiende lo que es cargar algo durante años sin que nadie lo vea y que no pide explicaciones porque lleva las propias marcas de los mismos años. La llave de hierro del portón de los Arrayanes cambió de bolsillo ese noviembre de 1948, y el portón siguió abriéndose con el mismo sonido de siempre. Pero adentro todo era distinto. Esa diferencia, pequeña como una llave de hierro, grande como un portón que se abre de par en par, fue la diferencia entre una vida que se sostiene y una vida que vive. Porque el hogar no siempre es un lugar. A veces es la persona que viene por el camino cuando uno ya no esperaba a nadie. Y otras veces es simplemente la puerta correcta que uno tuvo el valor de abrir en el momento indicado. Si esta historia le llegó al corazón, deje su like ahorita, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para no perderse ninguna de estas historias. Los que ya forman parte de esta familia saben que cada historia que escuchamos juntos vale más cuando la compartimos. Gracias por acompañarnos hasta el final. ¿Y usted? ¿Alguna vez en su vida le abrió la puerta a alguien que llegó cuando menos lo esperaba y eso cambió todo? Cuéntenos en los comentarios. Aquí todos leemos.